Nunca hemos sido esclavos. Nunca hemos sido esclavos. Para entender un poco más a fondo el Evangelio de Juan, volvemos a repetir cuál es la esencia de todo el Evangelio de Juan. La esencia del Evangelio de Juan es para asentar una verdad. Y la verdad que quiere Juan transmitirnos es la siguiente: Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todo el Evangelio de Juan en su tema principal es para transmitir esta verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Es más, decíamos, Juan en su capítulo 20, versículo 31, habla del propósito de este libro. El propósito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La verdad entonces que usted y yo tenemos que tener clara en esta mañana es la siguiente: Jesús es la vida, y creyendo en Jesús, toda persona que cree en Jesús tiene vida y tiene vida eterna. Esa es la verdad que quiere transmitir Juan en todo este evangelio. En el capítulo 8, lo que está sucediendo en su contexto es lo siguiente. El versículo 1 dice: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Lo que sucedía y lo que estaba sucediendo en este capítulo 8, según el relato de Juan, es lo siguiente. Jesús estaba enseñando su palabra. Jesús estaba enseñando su doctrina. Jesús estaba enseñándole a los judíos los nuevos valores del reino, que era lo nuevo que él traía. Y es por eso que dice que sentado él les enseñaba. En medio de esta interacción de aprendizaje aparecían los fariseos y aparecían los judíos. Los judíos aprendiendo y los fariseos contradiciendo todas las enseñanzas de Jesús. Esto era el contexto y esto era lo que estaba sucediendo en ese momento. Teniendo entonces en claro este contexto y el propósito del Evangelio de Juan, entonces ahora podemos llegar a este versículo que usted y yo leímos. Y dijo entonces Jesús a los judíos. Ya sabemos entonces por qué Jesús se refiere a los judíos. Se refiere a los judíos porque es a ellos que les estaba transmitiendo el reino de los cielos. Y dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces, quiere decir lo siguiente. Cuando Jesús estaba enseñándoles a los discípulos, los fariseos estaban en contra de lo que él estaba enseñando, pero también estaban los judíos. Los judíos eran los que estaban recibiendo este mensaje. Pero habían personas que estaban creyendo al mensaje del Mesías. Es por eso que dice, y Jesús le habla a aquellos que habían creído en él. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos creído en Jesús? Entonces esta misma palabra es para nosotros esta mañana. Si usted y yo hemos creído en Jesús, la misma palabra que se fue transmitida a aquellos se nos transmite ahora a nosotros esta mañana. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y esta mañana usted y yo vamos a aprender 5 verdades. La primera, cómo podemos permanecer en Jesús. La segunda,
cómo ser discípulos de Jesús. La tercera, ¿qué es lo que nos libera? La cuarta, cómo usted y yo podemos aterrizar y conocer nuestra verdadera condición humana. Y la última, cómo usted y yo podemos salir de nuestra condición. Iniciemos entonces. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quedémonos con la primer verdad. Cuando Jesús les habla a sus discípulos, les dice lo siguiente: si vosotros permanecéis en mi palabra. Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Usted y yo tenemos que aprender lo siguiente. Este mundo es un mundo oscuro, es un mundo de tinieblas, es un mundo de maldades, es un mundo de odios, de intrigas, de competencias. Este mundo es un mundo oscuro. ¿Y por qué es oscuro? Porque el príncipe de este mundo se llama el diablo. Y es él el que dirige, él es el que gobierna este mundo. Pero en medio de este mundo estamos los que hemos creído en Jesús. Y para aquellos que hemos creído en Jesús, nosotros tenemos un propósito. Y nosotros queremos llegar a las moradas eternas y queremos llegar a ser discípulos de Jesús. Pero para permanecer y ser discípulos de Jesús, no podemos llegar a nuestro destino sin la palabra de Dios. No podemos llegar a donde queremos llegar si usted y yo no nos dejamos alumbrar por la verdadera luz que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestras vidas están llenas de oscuridad. ¿Y por qué? Porque nuestros corazones son oscuros. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es más perverso que todas las cosas. ¿Y sabe por qué es que usted y yo nos dejamos guiar? Por lo más perverso, por nuestros corazones. Nuestros corazones son nuestros sentimientos. Nuestros corazones son nuestras emociones. Nuestros corazones son todas aquellas ilusiones, ambiciones que nacen de nuestros corazones. ¿Y sabe por qué es lo que el ser humano se guía? Por sus corazonadas. ¿Sabe cómo es que usted y yo decimos: ay, es que yo siento hacer esto, ay, es que yo siento hacer lo otro? Y es así como usted y yo nos guiamos. Pero ¿qué es lo que sucede? La primera verdad que usted y yo tenemos que aprender es la siguiente: que aquellos que hemos creído en Jesús, la única manera para permanecer en la verdad es permaneciendo en la palabra de Dios. Cuando dice Juan esto, nos está descartando todo lo demás. No son las experiencias pasadas, no es permaneciendo en cualquier otra creencia, no es permaneciendo en verdades humanas, no es permaneciendo en pensamientos filosóficos, no es permaneciendo en la religión, no es permaneciendo en ritos. El otro día tuve la oportunidad de estar hablando con una persona. Me inspiró paz. Porque hay personas que no inspiran paz, sino que inspiran ansiedad, inspiran temor. Cuando usted habla con ellos, usted ya está con esta cara de limón agrio. Ya no quiero hablar con esa persona. Pero hay personas que inspiran paz, que usted dice: siga hablando, siga hablando. El bus está a punto de dejarlo, pero usted en medio de la parada, usted quiere seguir hablando con esa persona. Entonces yo me quedé hablando con esta persona. Estaba en paz, estaba en armonía, andaba en una energía muy agradable. Entonces mientras yo platicaba con ella,
yo dije, esta persona al final de la conversación me va a terminar diciendo que es creyente. Mientras avanzaba la conversación, ella me expresaba todo lo que ella hacía para lograr los niveles de desapego y los niveles de paz que ahora ella tenía. Empezó diciéndome, mire, usted tiene que empezar a practicar la meditación, me dijo. ¿Cuántos han practicado meditación? Y me dice, usted tiene que empezar a practicar la meditación. Usted tiene que acallar sus pensamientos, tiene que darle silencio a su mente. Y cuando usted aquieta su mente, usted va a empezar a sentir paz. Entonces empecé yo ahí en el mismo momento. Meditar es una simple técnica de poner a descansar nuestra mente. Su mente y la mía transmite 60,000 pensamientos diarios. Cuando usted y yo no dormimos en las noches, no dormimos, ¿sabe por qué? Porque su mente está tirándole pensamientos. ¿Y si dejé la olla encendida? ¿Cuántos nos hemos levantado por la mañana a revisar si la cocina la hemos dejado prendida? ¿Cuántos nos hemos ido de casa y hemos regresado y hemos regresado a ver si no dejamos el chorro abierto? ¿Y qué es eso? Nuestra mente. Nuestra mente nos agobia día con día. Y nuestra mente puede ahogarnos en un río de pensamientos. Entonces, si usted quiere detener su mente, la técnica de detener los pensamientos le puede funcionar. Y va a poder descansar por un momento. Pero no va a poder permanecer en la verdad que es Cristo Jesús. Porque para permanecer en la verdad, lo que se necesita es, si vosotros permanecéis, ¿en qué dice ahí? En mi palabra. ¿Cuántos de los que están acá quieren dormir en paz y tranquilos? Permanezca en la palabra de Dios. ¿Cuántos encendemos el televisor para dormirnos? Solo yo ocupo esa técnica. ¿Cuántos nos quedamos hablando con alguien locuras solo para podernos dormir? Solo a mí me pasa eso. Si usted y yo queremos tener paz, si usted y yo queremos permanecer, si usted y yo queremos tener una vida en la verdad, la palabra de Dios esta mañana nos está diciendo, si permanecéis en mi palabra. Usted y yo lo que tenemos que hacer es abrir la Biblia, escudriñar la Biblia, y en ella vamos a encontrar la vida eterna para nuestra vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El espíritu, que es la vida, la carne para nada aprovecha, dice Juan 6. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice Juan en su capítulo 6, versículo 63. La primera verdad que usted y yo tenemos que tener clara en nuestras mentes es la siguiente. Si usted y yo queremos permanecer en la verdad que hemos creído, no hay otra manera que es solamente en la palabra de Dios. Esa palabra nos va a guiar, esa palabra nos va a dirigir, esa palabra nos va a instruir y esa palabra nos va a alimentar nuestros espíritus. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Jesús está queriendo dejar en claro esto? Porque los judíos tenían ritos, así como esta persona que le estoy mencionando. Porque los judíos tenían religión. Los judíos dejaban de comer cerdo. Los judíos guardaban los sábados y creían que haciendo eso podían ellos permanecer en la verdad. Entonces Jesús necesitaba aclararles lo siguiente.
Y Jesús necesitaba decirles que si ellos querían permanecer en la verdad, la única manera que el seguidor de Cristo puede permanecer en la verdad es siguiendo y permaneciendo en la palabra de Cristo. Solamente en esa palabra usted y yo podemos permanecer. Seguido a esto le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice ahí? Mis discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Pocos. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Ya subió el amén. ¿Sabía usted que hay discípulos de Mahoma? ¿Sabía usted que hay discípulos de un señor que se proclama Cristo en una iglesia? Ahí usted por la Don Rúa color azul, y no voy a mencionar su nombre. ¿Sabía usted que hay discípulos de presidentes? ¿Sabía usted que hay discípulos de personajes filosóficos? ¿Sabía usted que hay discípulos de personajes estoicos? ¿Sabía usted que hay discípulos de literatura hedónica? ¿Sabía usted que hay discípulos de literatura helenística? ¿Sabía usted que hay discípulos de líderes espirituales? ¿También sabía usted que hay discípulos de pastores? ¿Qué significa ser discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que aspira a llegar a ser como esa otra persona. Un discípulo procura parecerse a esa otra persona. Es por eso que recuerdo que en mi adolescencia quien estaba de fama en ese momento era Enrique Iglesias. Entonces los adolescentes de ese momento andábamos con un suéter y nos lo jalábamos hasta aquí como por la manga, porque el famoso de ese momento andaba así. Entonces nosotros andábamos con un suéter y nos lo jalábamos porque aspirábamos y queríamos y procurábamos vernos igual a esa persona. Hoy los adolescentes o las niñas andan detrás de ¿quién es la persona? Yo estoy un poco descontinuado. La Karol G, ¿verdad? Otros andan detrás de futbolistas y aspiramos a vernos como él. Es más, nos cortamos el pelo como CR7 para vernos igual a él. Pero un discípulo aspira a ser igual que su maestro. Un discípulo es una persona que procura. Un discípulo es una persona que es primero un estudiante. Se sienta en el aula, aprende y se hace esta pregunta: ¿cómo puedo llegar a ser como mi maestro? ¿Alguna vez usted y yo nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cómo puedo llegar a ser como Jesús? ¿Cuántos quieren ser igual a Jesús? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. La segunda verdad que usted y yo tenemos que aprender en esta mañana es la siguiente: ¿cómo usted y yo podemos ser discípulos de Jesús? Para ser discípulos de Jesús, en primer lugar, usted y yo tenemos que saber quién es nuestro maestro. Y nuestro maestro es el dueño de toda verdad. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie llega al Padre si no es
por medio de Él. Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro Maestro, el Señor Jesús. Ahora, si Jesús es nuestro Maestro, ¿para cuándo Jesús es nuestro Maestro? Jesús dice: perdonen como yo los he perdonado. ¿Cuántos quieren parecerse a su Maestro? Entonces empecemos a perdonar. Empiece a sanar. Empiece a parecerse como su Maestro. En una ocasión estaban ofendiendo, estaban tirándole latigazos y castigando al Señor Jesús. ¿Y sabes qué hizo nuestro Maestro? Dijo: Padre, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Si usted y yo queremos parecernos a Jesús, imitemos lo que nuestro Maestro hace. En una ocasión estaba Jesús con sus discípulos. ¿Y sabes qué hizo? Se puso la manta en su cintura, se puso sobre sus rodillas y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Quién hizo eso? Su Maestro y mi Maestro. ¿Sabes qué más hizo nuestro Maestro? Nuestro Maestro hizo lo siguiente: y el Verbo, dice, se hizo carne y habitó entre los seres humanos. ¿Y sabes qué significa eso? Que el Dios dueño de todo se hizo insecto, se hizo hombre, se hizo con las mismas vulnerabilidades que usted y yo. Solo usted y yo no nos queremos bajar de nuestras nubes. Pero si usted y yo queremos ser discípulos de Jesús, usted y yo tenemos que aprender por medio de su palabra. ¿Y sabes qué más hizo Jesús? Amó hasta la muerte. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Empiece amando a esas personas que odian. Empiece amando a ese vecino que no lo tolera y no lo puede ni ver. Empiece amando a sus padres. Honra a tus padres. ¿Para qué dice? Para que tus días se alarguen y que te vaya bien sobre la tierra. No vengo a hacer mi voluntad, dijo quién, vamos a ver, Jesús, sino que vengo a hacer la voluntad de quién, de mi Padre. Porque cuando hago la voluntad de mi Padre es glorificado por medio de su voluntad. No vengo a hacer mi voluntad. Si usted y yo queremos ser discípulos de Jesús, usted y yo tenemos que morir a nuestra voluntad y dejar que la voluntad de nuestro Maestro sea la que reine sobre nuestra voluntad. ¿Qué es lo que usted y yo queremos hacer? Queremos conquistar nuestro mundo, queremos conquistar nuestra vida, pero ni el mismo Maestro, ni el mismo Jesús se dejó guiar por sus pensamientos y sus sentimientos y su corazón. Él vino a esta tierra a hacer la voluntad de su Padre. ¿Y dónde se encuentra todo esto? En la palabra de Dios. Seguido a esto dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres en esta hora? Respondieron ellos entonces: jamás hemos sido esclavos. Aprendamos por qué contestaron de la siguiente manera. Ellos vienen y le dicen en la conversación con Jesús: nosotros somos descendientes de Abraham. Entonces, los descendientes de Abraham eran un pueblo especial, era un pueblo apartado y sigue siendo un pueblo apartado.
y sigue siendo un pueblo especial. Entonces, este pueblo apartado era un pueblo escogido de parte de Dios con una promesa que solamente era para ellos. Entonces, cuando ellos vienen y le dicen, nosotros hijos de Abraham somos, es como diciéndoles, hey, como cuando usted contesta, hey, si yo tengo la razón, si yo tengo la verdad, si yo estoy en el camino correcto, si yo soy hijo de Abraham. ¿A cuántos hijos de cristianos nos ha pasado lo siguiente? Que nos dicen, mire, ¿y usted es esto? No, dice uno, yo soy cristiano, soy hijo de diácono, soy hijo de diaconisa, soy hijo de servidor. Entonces, muchas veces usted y yo creemos que somos algo, pero Jesús viene y los ubica. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es ubicarse. Ubicarse en quién es y a dónde está. Uno de los grandes problemas de él que es empleado es, ¿cuál es el gran problema? Que quiere ser jefe. Uno de los grandes problemas en casa con el hijo es que el hijo quiere ser padre. Y todo el tiempo estamos desubicados, queriendo ser algo que no somos. Y todo el tiempo estamos creyendo creer algo que no somos. Entonces ellos vinieron y le dijeron, jamás hemos sido esclavos. Entonces Jesús lo que quiere es aclararles lo que estaba sucediendo en ellos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces lo que estaba sucediendo en estos judíos y fariseos eran lo siguiente. Ellos creían tener la verdad. Así como muchas personas creen tener la verdad. Si usted habla con un amigo católico, él tiene en su posición la verdad. Si usted habla con una persona que solo cree en Jesús, esa persona le va a decir que tiene la verdad. Si usted habla con un testigo de Jehová, esa persona le va a decir que tiene la verdad. Y si usted habla con un religioso dentro de una iglesia, también le va a decir que tiene la verdad. Y Jesús viene y le dice, si conociereis la verdad te va a hacer libre. ¿Cuántos quieren ser libres en esta hora? La verdad nos puede hacer libres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que nos ubiquemos en lo que realmente somos. Cuando uno nace en el Evangelio, como mi ejemplo, uno nace y crece en el Evangelio, uno cree que es nacido de Dios. Uno cree que es hijo de Dios. Pero el que usted y yo hayamos nacido dentro del Evangelio no significa que Cristo haya nacido en nuestros corazones. Cada persona tiene que tener un genuino convertimiento en sus corazones. Jesús tiene que haber nacido en nuestros corazones. Hay personas que tienen años asistiendo a una iglesia y creen que son hijos de Dios. Hay personas que tienen décadas, vienen todos los domingos a una iglesia y creen que son hijos de Dios. Es más, dicen, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. La verdad entonces que quiere transmitirle Jesús a estas personas es la siguiente. Ustedes no tienen la verdad. Ustedes creen que son hijos de Abraham, pero ustedes no tienen la verdad. Y veamos entonces. Y Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Hay muchas personas que dicen, yo soy hijo de Dios, y están en fornicación. Hay muchas personas que dicen, yo soy hijo de Dios, y nunca han dejado entrar a Dios en sus corazones. Hay muchas personas que dicen, yo soy hijo de Abraham, pero practican el pecado en sus vidas. Hay muchas personas que dicen, yo sirvo dentro de una iglesia, yo predico en una reunión de hogar de restauración, pero nunca han dejado entrar a Dios en sus corazones. ¿Y sabes qué es la verdad? La verdad es que toda aquella persona que practica el pecado no es hija de Dios. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Y esto es lo que Jesús les quiere aclarar a ellos. Y los quiere ubicar en su verdadera posición. Y es lo que Jesús quiere en esta hora también a nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en ¿quién? En él, ¿qué dice ahí? No peca. Y todo aquel que peca, ¿qué dice? No le ha visto, ni le ha, ¿qué dice ahí? Conocido. El 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué es? Es justo, como él es justo. Y el que practica el ¿qué? El pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Porque qué? Porque es nacido de Dios. Esto se manifiesta en los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, que dice, no es de Dios. Usted y yo estamos practicando el pecado. No somos de Dios. Hijos de Abraham somos, le dijeron ellos. Y vino Jesús y los ubicó y les dijo, ustedes son esclavos. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Hay muchos que dicen, nunca hemos sido esclavos, como los judíos y los fariseos. Hay muchos que dicen, yo soy hijo de Dios, nunca he pecado. Hay muchos que dicen, yo voy para el cielo, yo voy para las moradas eternas, mi destino es el cielo. La aclaración siguiente es la siguiente: el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo y el que practica el pecado es del diablo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. La verdad es esa. Si usted y yo estamos practicando el pecado, dice el pastor, no se hagan los colochos. No nos hagamos los colochos. No somos hijos de Dios. La verdad que ellos tenían que saber era lo siguiente: eran hijos de Abraham, pero eran esclavos. Aquí hay hijos de pastor, hay hijos de servidores, hay hijos de diáconos, hay hijos nacidos dentro de una iglesia, hay abuelas, hay nietos que han nacido en el evangelio, pero no son hijos de Dios. Usted ve como personas dicen, sí, es que mi abuela era cristiana. Sí, pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Hay personas que decimos, es que mi papá era cristiano. Sí, su papá era cristiano y su papá murió en el evangelio, pero yo.
Estoy practicando el pecado en mi vida. Estoy desarrollándome en pecado. Porque si practico el pecado, nunca le he conocido. Porque si mi hábito es el pecado, nunca le he conocido. Entonces, lo que estas personas estaban alardeando era lo siguiente. Estaban alardeando de un linaje, de una sangre. Y los hacía creer una mentira. Y la mentira era la siguiente, que no eran esclavos. Los esclavos eran los plebeyos, los otros. Así como muchos cristianos. Mucho cristiano cree que no es esclavo. Mucha persona que viene a una iglesia cree que no es esclavo y cree que el mundo es el esclavo. Pero Jesús viene y aclara, toda aquella persona que practica el pecado es esclavo del pecado. Si usted y yo practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo lo que Dios aborrece. El pecado es todo lo que Dios abomina. El pecado es todo lo que Dios detesta. El pecado es lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Es más, Dios no puede acercarse al pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece y detesta el pecado. ¿Y sabes cómo describe Dios el pecado? Abra su Biblia para que usted y yo aprendamos cómo Dios describe y piensa respecto al pecado. Isaías, capítulo 1, versículo 6. Para que usted y yo aprendamos qué es lo que piensa Dios respecto al pecado. Isaías, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos todos? Dice, leámoslo desde el 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué dice? Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente, ¿qué dice ahí? Pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y ponga atención en el 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas ni vendas ni suavizadas con aceite. Esta porción es un poema escrito para Jerusalén y el pecado que había en él, en Israel. Pero el versículo 6 describe exactamente lo que Dios piensa respecto al pecado. Hinchazón desde la cabeza hasta los pies. Hinchazón podrida. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando algo está podrido? Hay que quitarlo. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Dios dice, es un Dios santo y Dios no puede ser burlado. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Y qué es entonces el pecado? El pecado es la antinaturaleza de Dios. Y todo aquel que lo practica se hace enemigo de Dios.
Aquellos pensaban de que no eran esclavos. Muchos piensan que con vestimenta, que con un saco van a entrar al cielo. Muchos piensan que con una mantelina vamos a entrar al cielo. Muchos piensan de que con un diaconado vamos a entrar al cielo. Pero al cielo, dice, no heredará carne ni sangre. El cielo es un lugar santo y apartado donde solo personas que temieron a Dios van a poder accesar a ese lugar. La verdad es la siguiente. La verdad es que hay muchas personas que creemos que no somos esclavos y creemos de que somos libres, pero estamos esclavizados en el pecado. Y eso es lo que Jesús quería darle a los judíos, y eso es lo que Jesús quiere decirnos a nosotros. Pero ahora usted y yo, dice Romanos, ya no somos esclavos del mundo. Ahora usted y yo somos esclavos de justicia, somos siervos de Dios, y ahora hacemos lo que la voluntad de nuestro Padre nos dice. Abra su Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 15. Para que usted y yo entendamos ahora de quién somos esclavos. Romanos capítulo 6, versículo 15. Ahora somos siervos de justicia. ¿Lo tenemos todos? ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, que dice ahí, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Hablo como un humano por vuestra humanidad, debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora santificaos, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de aquellas cosas eran para muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Y dice el 23, leámoslo todos juntos y que se escuche. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Aquellas personas confesaron que eran libres, pero no eran libres. Aquellas personas creyeron que eran libres, pero no eran libres. Muchos estamos desubicados y creemos que somos libres, pero quien practica el pecado, esclavo es del pecado. Para que la verdad nos haga libres, la primera verdad que usted y yo tenemos que saber es ubicar cuál es nuestra condición. Y si nuestra condición es el pecado desde la cabeza hasta los pies, como una hinchazón podrida, el fruto de alguien que ha nacido de Dios es que se santifica y se aparta y se esconde y confiesa su pecado. Los fariseos y los judíos tenían entonces que salir de su mentira, y para salir de su mentira tenían que hacer algo. Era darse cuenta que a pesar de que eran descendientes de Abraham, eran esclavos. Hay muchos que tienen que darse cuenta que a pesar que hayan nacido en el evangelio, que a pesar de que hayan sido servidores, diáconos, diaconisas, lo que sea que hayan sido, a pesar de todo eso, siguen siendo esclavos del pecado. La verdad es que la verdad te tiene que iluminar hacia adentro, y a pesar de que eres algo dentro de la iglesia, a pesar de que vengas a la iglesia, sigues siendo
practicante del pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución para aquellos que quieren salir y dejar que la verdad verdaderamente los liberte. La solución está en la Biblia. ¿Sí? Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, ¿qué dice ahí? Si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La solución para salir de nuestra mentira nos la da Primera de Juan en su capítulo 1, versículo 9. Confesar. Confesar y dejar la mentira de que no somos esclavos. El que fuma un cigarrillo dice yo no soy esclavo. Eres esclavo del pecado. El que fornica dice yo no soy esclavo. Eres esclavo de la fornicación. El que se masturba dice yo no soy esclavo. Eres esclavo de la masturbación. El que ve pornografía dice no soy esclavo. Eres esclavo de la pornografía. El que miente dice yo no soy esclavo. Eres esclavo de la mentira. El que peca dice yo no soy esclavo. Eres esclavo del pecado. Pero en esta tarde la salida para salir de nuestra esclavitud es si confesamos y decimos yo reconozco que soy un esclavo, yo reconozco que soy esclavo del pecado. Entonces dice, Él es fiel y justo y Él perdona toda iniquidad y Él nos limpia y Él nos hace hijos de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.